Bueno, ¿cómo están? Vamos a continuar en este segundo video con el caso de un proyecto de inversión de un productor agropecuario, el caso de Don Julio y su proyecto de feedlot, que en un video anterior hemos ya visto y hemos evaluado, hemos formulado ese proyecto, hemos llegado al flujo de fondos relevante, hemos pasado por distintas etapas hasta poderlo formular al proyecto. Nos está quedando que lo que vamos a hacer ahora en este video, la evaluación de ese proyecto en función de distintos criterios o puntos de vista para obtener una conclusión y poder tomar la decisión de llevarlo adelante al proyecto o reformularlo o dejarlo como está, darlo de baja y no implementarlo. Bien, entonces vamos a pasar a la planilla en donde ya habíamos dicho que teníamos nuestro flujo de fondos ya formulado. Disponíamos de dos saldos, ingresos menos egresos y ingresos menos egresos menos impuesto, o sea que también la consideración del impuesto a las ganancias. Es decir, que disponemos de dos saldos de flujos de fondos propios del proyecto de inversión. Entonces, hemos atravesado la etapa de formulación, algunas de estas etapas las hemos hecho muy rápido en función de los tiempos del video, pero nos detuvimos más en algunas cuestiones, desde alguna cuestión del estudio de mercado, la viabilidad y la ingeniería técnica del proyecto, algo hemos visto acerca de lo legal impositivo con el impuesto a las ganancias. No hemos hablado demasiado de la viabilidad organizacional ni de lo ambiental, no porque no sean temas importantes, sino porque, bueno, son muy particulares de cada situación específica. Es decir, que nos hemos detenido más en la parte más numérica de la formulación para poder construir y entender este flujo de fondos relevante, que es la base sobre el cual vamos a proceder a realizar la evaluación. Y esta evaluación la haremos desde distintos criterios, ¿no? Desde el criterio económico, desde el criterio financiero del proyecto en relación a la capacidad de ser financiado. Y de alguna manera de allí saldrá alguna conclusión sobre la necesidad de financiamiento que el proyecto tenga. No necesariamente pensar que la totalidad del capital va a provenir de fuentes propias o de patrimonio o de socios, sino que también puede haber un financiamiento externo a partir de la toma de un préstamo o de un crédito comercial, es decir, que puede haber también participación de algún tipo de pasivo dentro del activo del proyecto. El criterio del riesgo, el criterio estratégico, el criterio personal, ¿no? Que uno tiene que ver con las preferencias de cada uno, el querer hacerlo o no al proyecto, las ganas, la motivación para hacerlo, o del personal también que lo va a llevar adelante. Vamos a empezar entonces ahora en este segundo video a continuar el caso de Don Julio y a proceder a su evaluación. Y empezaremos por la aplicación del criterio económico, fundamentalmente bajo los indicadores de valor actual neto, o VAN, y tasa interna de retorno, o TIR. Como les decía, una derivación después de estas etapas de evaluación puede llegar a ser el análisis del financiamiento del proyecto. Y este análisis puede llevar a algún tipo de reformulación o por lo menos a una modificación del flujo de fondos, ya que en el caso de decidir la toma de un préstamo, por ejemplo, bancario, ese flujo de fondos se va a ver alterado por la incidencia del préstamo dentro del flujo de fondos. Y eso también va a modificar entonces la evaluación económica que hagamos del proyecto, va a cambiar el BAN, va a cambiar la TIR, con lo cual tendremos un BAN del activo o BAN económico propio en sí del proyecto, pero también vamos a tener un BAN financiero o del patrimonio neto, que sería el que surge del proyecto financiado con determinada estructura de financiamiento. Y lo mismo con la TIR. Vamos a tener una TIR económica propia del proyecto y una TIR financiera o del patrimonio una vez que ese proyecto esté financiado con algún tipo de préstamo. Y acá lo tenemos a Don Julio, lo que estamos conociendo al productor,
don Julio del Corral, a quien, para proceder a la evaluación desde el punto de vista económico, le vamos a tener que hacer algunas preguntas porque estamos necesitando una información que va a ser fundamental para poderlo evaluar al proyecto. Y la pregunta es esta. Le preguntamos, si no realiza la inversión en este proyecto, ¿en qué invertiría su capital disponible? Asumimos que parte de la inversión requerida en el proyecto provendría de capital propio, patrimonio neto de don Julio. Todo o parte. Entonces, la pregunta es, ese capital que él está dispuesto a invertir en el proyecto, en la medida que el proyecto sea conveniente para la empresa, ¿en qué lo invertiría si decidiera no hacer el proyecto? Es decir, ¿qué alternativa de negocio o de inversión él dispone que va a ser de alguna manera el que va a fijar el piso de rentabilidad del proyecto? Porque si el proyecto no da por lo menos lo mismo que le daría de renta este negocio alternativo, en principio el proyecto sería descartado. Es decir, que le preguntamos en qué invertiría el capital disponible y si tiene alguna estimación, no solamente si la tiene o no, sino en qué tasa de rentabilidad aproximada está él esperando obtener en esa inversión alternativa. Y acá nos responde que efectivamente su otra alternativa, su otro proyecto podría ser arrendar un campo cercano al que él tiene para realizar agricultura. Y estima que en un año normal, sabiendo obviamente que puede haber variaciones entre años, pero en un año normal con precios de los acorde a los esperados y con rindes normales, estaría en una tasa de rentabilidad cercana al 24% anual en moneda constante, es decir, una tasa real. O sea que es una tasa muy alta de interés la que él está proponiendo como base. Tiene un negocio alternativo muy rentable, en principio, con lo cual su exigencia para poder realizar el proyecto es alta. ¿Por qué? Porque tiene una alternativa muy rentable, 24% más la inflación que hubiera, ¿no? Estamos hablando de 24% en tasa real, o sea, como si fuera una tasa en dólares. Con lo cual, el proyecto, para poder ser aprobado, va a tener que superar esa barrera, que es una barrera alta, 24% de rentabilidad o de TIR. Y le preguntamos también si ese nivel, esa alternativa de inversión, tiene un nivel de riesgo similar al del proyecto que estamos evaluando. Puede ocurrir que el proyecto que estamos evaluando lo veamos como más riesgoso que la alternativa de inversión en el campo agrícola, y en ese caso, entonces, le pediríamos una tasa de interés mayor al proyecto, es decir, le agregaríamos una prima de riesgo. Sería 24% más, no sé, 3, 4, 5, 6% más. Es decir, podríamos estar entonces pidiéndole un 28 a 30% de rentabilidad al proyecto. O al revés, podría ser que el proyecto sea visto como menos riesgoso que la alternativa de inversión. Esto no es tan común, pero podría ocurrir. Y en ese caso le pediríamos una tasa de interés menor al 24%. Ahí tendríamos una prima de riesgo negativa para el proyecto, ¿no? Pero bueno, en este caso le hacemos la pregunta y él nos dice que asumamos como que el nivel de riesgo es similar, tanto hacer el proyecto como la inversión alternativa de arrendar un campo. Él mismo dice, ¿no? Hay riesgos compartidos. El riesgo climático, por ejemplo, afectaría a los dos, porque el proyecto de inversión, si bien es un feedlot, también libera hectáreas para agricultura, con lo cual terminamos en un negocio agrícola también, y en la misma zona. Es decir, que ahí, bajo ese punto de vista, el riesgo climático incidiría de igual manera sobre ambas alternativas de inversión que don Julio tiene. Si bien también dice que hay otros factores que ahí sí pueden llegar a tener distinto nivel de riesgo, porque hay mercados distintos, el caso del feedlot también tiene un mercado ganadero, el arrendamiento, que es un mercado de arrendamiento, que puede ocurrir, puede generar que el valor de arrendamiento del campo se dispare o que sea barato, es decir, que eso también podría estar afectando el riesgo del negocio alternativo. El precio del maíz, pero en principio asumamos un nivel similar de riesgo, es decir, que este 24% de tasa alternativa que don Julio tiene, lo vamos a fijar, lo vamos a poner como base también de elección para nuestro proyecto de inversión.
Es decir, que lo que vamos a llamar entonces la tasa de descuento del capital propio va a ser en este caso el costo de oportunidad. Este 24% sería un costo de oportunidad, sería una tasa de costo de oportunidad para el caso en el cual el proyecto se aceptara. ¿Por qué? Porque si el proyecto se aceptara, don Julio renunciaría a este negocio que le estaría dando 24% para invertir en el proyecto. Entonces, desde el punto de vista de la aceptación del proyecto, este 24% es un costo de oportunidad, es un lucro cesante, es lo que dejaría de ganar por invertir capital en el proyecto y no en el negocio alternativo. Por eso es esta tasa de que vamos a llamar de descuento para poder descontar los valores futuros, en este caso sería igual al costo de oportunidad. Como dije, en la medida que el riesgo no fuera el mismo en las dos situaciones, se podría sumar una prima de riesgo al costo de oportunidad. Pero en este caso la vamos a fijar en ese 24% anual, sin agregarle ninguna prima de riesgo. Bueno, entonces, tenemos el saldo antes de impuesto de nuestro flujo de fondos relevante y tenemos el flujo de fondos después de impuestos. Quedémonos con este flujo de fondos antes de impuestos. Bueno, le calculo el VAN. ¿Qué era el VAN? El VAN era el valor actual de los saldos futuros. Es decir, acá tenemos cada uno de los saldos de cada año, empezando por un valor negativo, que es la inversión más el capital de trabajo, en el momento cero, y después el flujo relevante, el saldo relevante de los años 1 al 8. Del año 8 aumentaba porque le incorporábamos un valor residual y porque no implantábamos las hectáreas de avena adicionales que todos los años estábamos implantando. Bueno, considerando una tasa de descuento del 24% anual, estamos calculando un VAN equivalente a $23.680. Es decir, hemos actualizado cada uno de estos valores al 24%, y se acuerdan la fórmula de actualización, implica dividir cada uno de estos valores por 1 más la tasa elevado al año. Por ejemplo, 39.292 dividido 1,24 da un valor, que sería el valor actual de esos $39.000. Y ese valor sería cuánto habría que invertir hoy al 24% para dentro de un año tener 39.292. Lo mismo, 39.292 en el año 2, si lo actualizamos me va a dar un valor seguramente menor al que me dio la actualización de los 39.292 en el año 1. ¿Por qué? Porque hay más tiempo, por lo tanto corre más el costo de oportunidad, tengo más lucro cesante, dejo de ganar por 2 años, dejo de ganar 24%. Entonces, ¿a qué valor equivale hoy 39.292? ¿A qué valor equivale hoy en función de una tasa del 24%? Actualizo todos los valores, los sumo, le resto los 116.000 y esto me da 23.680. ¿Qué significa que el VAN me haya dado positivo? Y significa que el proyecto me está dando una rentabilidad que supera el 24%. Es decir, si me hubiera dado un VAN 0, ¿qué hubiera dicho? Que el proyecto tiene una rentabilidad, tendría una TIR igual exactamente al 24%. Es decir, que no me estaría dando ni ganancia ni pérdida en relación a ganar el 24%. Pero en este caso, que me dio un VAN positivo, quiere decir que el proyecto me está retribuyendo a razón del 24% y además le está agregando $23.680 adicionales. Es decir, que la rentabilidad del proyecto, la TIR del proyecto, yo ya puedo decir con este valor que supera el 24%. Si bien 24% dijimos era una barrera elevada de superar, hay una alta exigencia de don Julio para invertir en este proyecto, bueno, el proyecto lo está superando, lo está dando, por lo menos para el proyecto antes de impuestos. ¿Cuál es la TIR? Calculándola en este caso con el Excel, aplicando la función TIR, bueno, la TIR me da 30,81%. Efectivamente, comprobamos que supera el 24%, y eso ya lo sabíamos desde el momento que el VAN era positivo. Ahora, si lo aplicamos a los mismos indicadores, pero en función del saldo del proyecto después de impuesto a las ganancias, restándole las cuotas de impuesto a las ganancias, que se acuerdan que ahí teníamos que también calcular
las amortizaciones de los bienes de uso. Después de impuesto a las ganancias, ahora el VAN se me hace negativo, levemente negativo, prácticamente cero, digamos, pero bueno, con una cierta tendencia a ubicarse en un valor negativo. Quiere decir que el proyecto, después de la consideración del impuesto a las ganancias, ya tiene una rentabilidad menor al 24%. No llega a pagar 24%. Lo cual no quiere decir que el proyecto no es rentable o no me esté dando una determinada ganancia. Lo que sí quiere decir es que hay una pérdida relativa, no una pérdida absoluta. Una pérdida relativa respecto al costo de oportunidad, respecto al 24%. O sea, le faltaron $3.674 para ofrecer una rentabilidad del 24%. Ahora, a lo mejor la rentabilidad del 23, o del 22, o del 20%. Igual puede ser un proyecto aceptable, pero no es la misma rentabilidad que tenía y el VAN se me hace negativo. De hecho, cuando calculo la TIR, estamos en un 22,9%, o sea, igual es una rentabilidad alta. Pero bueno, si don Julio tiene la alternativa de invertir al 24%, en principio, desde un punto de vista netamente económico, no le sería rentable entonces invertir en este proyecto si después de impuestos él está exigiendo 24%. Lo que hay que ver acá es si el 24% que él se propuso como costo de oportunidad lo tiene para el negocio alternativo antes de impuestos o después de impuestos. En principio él había dicho antes de impuestos. Habría que ver después de impuestos, es decir, si él alquilara el campo vecino y también le restara el impuesto a las ganancias, qué rentabilidad estaría quedando. Y en función de eso, entonces a lo mejor la tasa de descuento podría cambiar y podría ser menor y ahí directamente el VAN entonces podría ser positivo. Lo que sabemos es que cualquier tasa de descuento que supere el 22,9% va a dar VAN negativo. Si en cambio le exigimos menos al proyecto, si le exigimos menos de 22,9, ahí el VAN va a ser positivo. Fíjese cómo el mismo proyecto, antes y después de impuesto, me puede dar un resultado diferente y cómo cae la rentabilidad del negocio, como la TIR, que estaba en casi el 31%, cae al casi 23%. Bien, seguimos con nuestros pasos, digamos, y vamos a ver ahora el proyecto. Bueno, lo estamos viendo, entonces lo hemos visto desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, muy importante el VAN, muy importante la TIR, antes y después de impuestos. Y también después, más adelante, vamos a ver que hay otra manera o otra etapa de cálculo del VAN y de la TIR, que son el VAN y la TIR del proyecto después de ser financiado el mismo con algún préstamo. Es decir, si después sacamos la conclusión de que tendríamos que sacar o obtener algún tipo de crédito o de préstamo, esto va a modificar el flujo de fondos, como dije. Por lo tanto, a partir de ese nuevo flujo de fondos, después del préstamo, va a cambiar, podría cambiar el VAN y podría cambiar la TIR. Y a ese VAN y a esa TIR los vamos a llamar VAN patrimonial o TIR y la TIR financiera. Mientras que el VAN y la TIR que hemos calculado ahora, con el proyecto, antes y después de impuestos, pero sin considerar ningún tipo de préstamo, nos estaría dando el VAN del activo y la TIR económica. Vamos a pasar al criterio financiero. El criterio financiero del proyecto, hay distintas, básicamente vamos a ver dos herramientas de análisis financiero del proyecto: el periodo de repago y la inserción del flujo de fondos del proyecto dentro del presupuesto financiero de la empresa. No confundamos ambos flujos de fondos, ¿no? En realidad vamos a tener ahí dos flujos de fondos: el flujo de fondos propio del proyecto y el flujo de fondos o presupuesto financiero total de toda la empresa que don Julio tenga. Bien, vayamos al flujo de fondos antes de impuestos. Nuevamente, los ingresos, los egresos y el saldo antes de impuestos. Primero, ¿qué calculamos en esta nueva columna? El saldo acumulado. El saldo acumulado. Arrancamos con el año 0 en menos 116.250, ahí se repite el valor, y después vamos agregándole a este saldo, le vamos agregando el saldo de cada año. Entonces, en el año 1 tenemos un saldo a favor de 39.292, con lo cual el acumulado se hace menos negativo, crece un poco, pero sigue siendo negativo porque no
no compensamos todavía los 116.250 de inversión inicial, pero tenemos un valor mejor, ¿no? En el año 2 tendríamos otro saldo positivo de 39.292, el acumulado sigue siendo negativo, pero cada vez menos negativo, ¿no? Es decir, va creciendo el valor. Ya en el año 3, con un nuevo saldo de 39.292, el saldo acumulado se nos hace positivo. Por muy poquito, porque fíjense que veníamos con un acumulado negativo de casi 38.000 y acá tenemos un saldo anual de 39.000. Es decir, que solamente por $1.627 superamos el negativo. Y a partir de ahí ya todos los acumulados a partir de ese año son positivos, porque seguimos teniendo saldos positivos en cada año. Acá lo que nos interesa entonces es determinar a partir de qué momento hay un repago de las inversiones y del capital de trabajo del inicio. Es decir, ¿cuándo empezamos a recuperar la inversión que hicimos? ¿Cuándo cambia el saldo acumulado de negativo a positivo? Y bueno, vemos que cambia una vez que terminó el año 2, en este caso, ¿no? Cuando termina el año 2 todavía no recuperamos el negativo, pero cuando termina el año 3, al terminar el año 3, ahí lo recuperamos y tenemos un pequeño excedente. Quiere decir que antes de cumplir el año 3, después de haber terminado el año 2 y antes de haber cumplido el año 3, se estaría repagando el proyecto. Ahí estaría el periodo de repago o payback, como también se le dice. Es decir, que ya podemos decir que el periodo de repago acá está luego de finalizar el año 2, estaría 2, algo, ¿no? Después del 2, pero antes del 3. Por muy poco, ¿no? Casi que terminó el año 3. Pero no, dentro del año 3 se produjo el repago. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, en realidad hay que ver, no necesariamente va a ser exactamente como acá lo voy a explicar. Es decir, si asumimos que estos ingresos y egresos dentro del año, dentro de cada año, se repartieran en forma proporcional a lo largo de los meses, entonces podemos hacer la cuenta que estamos por hacer. O podría ocurrir que no fuera así. Podría ocurrir, por ejemplo, que los ingresos estuvieran todos en el verano y los egresos no necesariamente. No sé, una heladería, por ejemplo, ¿no? O en el caso de la agricultura, bueno, si tenemos mucha cosecha gruesa, tendríamos ingresos en el mes de marzo, de abril, de mayo, junio, y no tendríamos mucho ingreso en el resto de los años, ¿no? Entonces ahí no sería tan así. Pero si pensamos que los ingresos y los egresos se van produciendo en forma equitativa a lo largo de cada mes dentro del año, podemos calcular un decimal que nos daría con mayor precisión el momento del repago. Como ven acá, el repago estaría en el año 2,9, o sea, casi al llegar al año 3, que es lo que estamos viendo. Eso sí es cierto, porque vemos que cuando termina el año 3 nos queda un pequeño saldo. O sea que prácticamente nos lleva 3 años recuperar la inversión inicial, en este caso. ¿Cómo calculamos el decimal? Bueno, primero, el año inicial es el último año en el cual el saldo acumulado era negativo. Cuando deja de ser negativo y pasa a positivo, tomamos el año en el cual tuvimos el último saldo negativo. En este caso, el año 2. Y después hacemos la relación entre el negativo, el saldo acumulado que teníamos en ese año, el último negativo, sin ponerle signo negativo, ¿no? 37.665, lo dividimos sobre el saldo del año en el cual pasa a ser el acumulado positivo. Es decir, esto me está diciendo qué relación, qué proporción de los 37.000, de los 39.292 corresponde a los 37.000. O sea, lo que faltaba repagar, qué proporción es respecto al saldo que me ingresa al finalizar, en este caso, el año 3. Y eso me da 0,95. Quiere decir que tiene que transcurrir 0,95 más de año para que se produzca el repago del acumulado negativo. Es decir, la relación entre 37.665 y 39.292. Esta relación me da 0,9586, que al agregarle al año 2, era el último en el cual el saldo acumulado es negativo, me da 2,95. Esto es un detalle, en verdad, como para tener una mayor precisión en el periodo de repago. Pero ya estamos viendo que
sin haber hecho la cuenta que el repago estaría entre el año 2 y el año 3. ¿Qué pasa con el proyecto después de impuestos? Ahora le agregamos el impuesto a las ganancias. Bueno, también, así como cambió el BAN y la TIR, como vimos antes, también cambia el periodo de repago. Ahora me va a llevar un poco más, un año más. Ven que ahora el acumulado pasa de negativo a positivo al finalizar el año 3, pero antes de finalizar el año 4. Es decir, que el periodo de repago va a estar en el año 3, algo. Y hacemos de vuelta la relación entre 20.911 sin considerar su signo negativo en relación al saldo del año, 31.780, y eso es lo que me da 0,658. Entonces puedo decir que el periodo de repago es de 3,658 años. Repito que es un detalle, es una exquisitez esto de ponerle decimales, pero asumiendo el supuesto de que los ingresos y egresos se reparten uniformemente a lo largo del año, cosa que en los proyectos agropecuarios no siempre es así. Bien, y el criterio final, otra alternativa para evaluar el proyecto desde el punto de vista del criterio financiero es qué pasa con el flujo de fondos relevante del proyecto en el presupuesto financiero de la empresa. Bueno, supongamos que el flujo de caja anual proyectado de la empresa sin proyecto fuera el que aparece acá. Ahí ya tengo el saldo financiero mensual de cada mes para el próximo año de la empresa en su totalidad, no del proyecto de inversión, de la empresa de Don Julio, de la empresa tal como está ahora, presupuestando la soja, el trigo que viene haciendo ahora, la ganadería a pasto, toda a pasto, sin proyectos, sin feedlot. Bueno, y tenemos esos saldos mensuales. Estos saldos mensuales corresponden a toda la empresa, que acá nos enteramos que el campo se llama El Chajá, que tiene 1.230 hectáreas, que son todas propiedad de Don Julio, y que ha realizado su presupuesto financiero. Acá lo tenemos resumidamente, en forma resumida, pero para que entre todo en una sola lámina. Tenemos la venta de soja, de trigo, de maíz, los distintos meses de cosecha, la venta de los novillos, como ven hay una parte en diciembre, una parte en enero, una parte en febrero. ¿Por qué? Porque asumimos que el sistema pastoril hace que haya diferencias, algunos animales engordan más rápido que otros, o no arrancaron todos con el mismo peso inicial, hay siempre una variabilidad en este proceso, y eso hace que una parte de la hacienda la terminamos y la vendemos en diciembre, una parte mayor la terminamos y la vendemos en enero, y otra parte final la terminamos y la vendemos en febrero. Tenemos una disponibilidad de capital al inicio de $380.000, o sea, una liquidez inicial de la empresa, y después tenemos los distintos egresos presupuestados, egresos financieros, para cada uno de los meses. La implantación y mantenimiento de la soja, del trigo, del maíz, acá están las labores, la siembra, la fertilización, la aplicación de insumos, etc. Los gastos de la invernada a lo largo de los meses, en este caso hay un valor constante todos los años, todos los meses, la compra de los terneros en el mes de marzo, la implantación de pasturas en el mes de febrero, la implantación de verdeos en el mes de febrero. En realidad sería el pago de los insumos de pasturas y el pago de los insumos de verdeo. En este caso parece que se pagarán de contado. Los gastos de estructura de cada mes y los retiros que el productor hace en cada mes. Gastos de financiamiento en este caso no hay porque no hay ningún crédito tomado, con lo cual tenemos también el total de egresos, los saldos mensuales, que eran los que figuraban en el caso anterior, en la diapositiva anterior, y el saldo financiero acumulado. Y como vemos, el saldo financiero acumulado nunca se me vuelve negativo, con lo cual estamos diciendo que así como está la empresa, es solvente financieramente, es viable financieramente, tiene la suficiente liquidez como para no tener problemas de pago en ninguno de los meses. Es más, hay meses que tenemos un excedente, un sobrante financiero bastante elevado. Acá, por ejemplo, en febrero, marzo, estamos hablando de valores que superan los $500.000 de excedentes de liquidez. Y esto a lo mejor también puede haber impactado en la idea del proyecto, de decir, ya que tengo tanta disponibilidad de fondos, sobre todo en algunos meses, ¿por qué no invertir en algún proyecto de inversión
que mejore la rentabilidad de la empresa. Y ahí pudo haber surgido la idea del feedlot, ¿no? Para poder asignar estos fondos que si no, no estarían generando renta en la medida que estén solamente como dinero líquido, ¿no? Así que no habría problemas financieros para la empresa tal como está. Hay sobrantes de liquidez en algunos meses que podría ser elevada y que daría pie entonces para pensar en alternativas de inversión. Acá tienen lo que les decía de la venta de los novillos, ¿no? Se presupuesta que una parte se vende en diciembre el 20%, el 60% en enero y el 20% restante en febrero. Los gastos de soja también, de acuerdo a la evolución del cultivo, hay un porcentaje en agosto, la mitad en octubre, que es más o menos cuando lo estamos sembrando, octubre-noviembre, y después un 20 y un 10% en diciembre y enero. Estos puede ser aplicaciones de herbicidas o de insecticidas, y esto, los $23.200 en agosto, es el barbecho químico o barbecho mecánico, como se realice, con los insumos y servicios correspondientes. Lo mismo el trigo, acá tenemos también los gastos de trigo, están repartidos 70% en julio, que sería el mes de siembra, y después ya en posemergencia del cultivo habría un egreso del 20% en agosto, esto puede ser también herbicidas, y en el 10% en octubre, esto puede ser algún fungicida contra hongos, o alguna refertilización, además de la que se haya hecho a la siembra. El maíz que también ha repartido sus egresos a lo largo de los meses, en agosto con el barbecho, septiembre-octubre, ya cerca de la siembra, y diciembre, ya cuando el cultivo está implantado, alguna aplicación de insumo. Los retiros que se dividieron, se puso una cuota de $4.000 por mes, todos los meses iguales, en este caso. Y la pregunta es, ¿cómo modificaría a este presupuesto financiero total de la empresa, y si hubiera alguna otra fuente de ingresos disponible para la liquidez de la empresa, también la tendríamos que incorporar al presupuesto financiero. Recuerden que el presupuesto financiero de la empresa no tiene como objetivo determinar si la empresa es rentable, sino simplemente si dispondremos o no de la liquidez suficiente como para llevar adelante los distintos negocios. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo cambiará la implementación del proyecto, si es que decidiéramos implementar, cómo cambiará al presupuesto financiero que acabamos de ver? Bueno, acá lo tenemos. Tenemos el nuevo presupuesto financiero de la empresa en su totalidad con la implementación del proyecto, por lo menos en el primer año, ¿no? En el año 1, incorporando el momento 0 y el año 1. Primero, acá hemos presupuestado que asumimos que los novillos se terminarían en forma anticipada y con menor variación, con menor variabilidad de peso. Es decir, como que el feedlot, el corral, homogenizaría más las ganancias de peso y generaría una menor dispersión de valores de peso para la venta. Es decir, que todos los animales en principio estarían listos para ser vendidos en el mes de diciembre. Antes se acuerdan que había una parte en diciembre, una parte en enero, una parte en febrero. Es decir, que se adelantan, pero se concentran también, ¿no? Y si no es diciembre, a lo mejor incluso hasta mediados o fines de noviembre, ¿no? Pero bueno, acá lo estamos poniendo, asumiendo que el 100% de los animales gordos podrían ser vendidos en diciembre. Eso ya es un cambio. Acá también hemos incorporado las inversiones y el capital de trabajo, que eran en total $116.250. Bueno, hemos puesto el 60% de esa erogación en el mes de julio, el 20% en agosto y el 20% restante en septiembre. Así que el momento 0 del proyecto, acá lo hemos repartido entre los meses de julio, agosto y septiembre. Esto sería la construcción de los corrales, con sus respectivos callejones, alambres, aguadas, bebidas, bebederos, comederos, etc. Toda la instalación, el mixer también, la compra del mixer, a lo mejor una parte se hace en septiembre, es decir, o hay una financiación, digamos, ya está previsto que esta erogación inicial se va a distribuir en estos 3 meses. Acá tendríamos entonces las inversiones y capital de trabajo del año 0. Entonces, con estos cambios, lo que estamos viendo, volvemos a calcular ahora los saldos mensuales y los saldos acumulados de la empresa,
Y vemos que sigue habiendo, sobre todo enero y febrero, después que entra la plata de los novillos y después que entra la plata del trigo, siguen siendo los acumulados muy positivos, superando los $500.000, pero vemos que en octubre y noviembre tendríamos un déficit, tendríamos un faltante de liquidez en esos meses. Después nos recuperamos y terminamos bien financieramente, ¿no? Pero hay déficit en octubre y noviembre, cosa que hay que balancear, ¿eh? No podemos quedarnos con esos saldos negativos, porque eso nos estaría diciendo que hay cuentas que no estaríamos en condiciones de pagar, o compromisos que no podríamos estar cumpliendo en tiempo y forma de suceder las cuestiones tal como las estamos presupuestando acá. Entonces ahí es donde podemos a lo mejor pensar la idea de tomar un crédito en parte y financiar parcialmente los gastos de trigo y soja, y vamos a asumir, para simplificar el caso, que lo que financiemos parcialmente, gastos de trigo y soja, postergando los pagos de insumos, va a tener una tasa cero, como que fuéramos clientes del acopiador o de la agronomía. Entonces nos permite retirar herbicida o retirar semilla y pagarla unos meses después, sobre todo dentro de estos gastos de soja y de trigo, de insumos para ellos. Entonces una parte de estos gastos, que como ven están entre julio, agosto y octubre, y que es importante, fíjense, $74.000 están presupuestados para gastos de soja en octubre, ¿no? Bueno, parte de esto lo podríamos postergar en su pago para el mes de, no sé, de marzo o de mayo, o después de noviembre, que es cuando empezamos a tener saldos positivos, sobre todo después de enero. Pero vamos a sacar un crédito también, para cubrir estos baches financieros de octubre y noviembre. Otra posibilidad podría haber sido ver la posibilidad de adelantar ventas de feedlot, ¿no? En vez de vender todo en diciembre, capaz que mejorando un poco la alimentación, aumentando la ganancia de peso diario, podríamos a lo mejor acelerar más todavía el feedlot y vender en noviembre, o incluso empezar a vender en octubre. Bueno, eso implicaría una modificación productiva, un cambio del plan en sí, que de vuelta habría que hacerlo desde la ingeniería técnica del proyecto. Acá por ahora vamos a dejarlo así y vamos a contemplar entonces que vamos a equilibrar este presupuesto postergando los pagos de soja y de trigo y sacando algún tipo de préstamo. Acá estamos comparando el presupuesto financiero de la empresa sin el proyecto y el presupuesto financiero de la empresa con el proyecto. Esta área violeta es el saldo acumulado, y las barras verdes y rojas son, las barras verdes son los ingresos y los rojos son los egresos, y después tenemos el área celeste, que es el saldo mensual. Como ven, como dijimos recién, el caso de la empresa sin proyecto no tiene nunca saldos acumulados negativos. Ven que el área violeta está siempre por encima del eje, del cero, es decir, que no tenemos saldos nunca negativos. Sí hay momentos de egresos muy importantes, como el mes de marzo, pero que son cubiertos por el acumulado de los meses anteriores. También hay momentos, sobre todo enero, de altos ingresos financieros. ¿Cómo cambiaba con el proyecto y cómo no? Cambia que acá aparecen estos saldos negativos, acumulados, que son los que motivaron esta necesidad de financiarnos de alguna manera. Ahí hemos puesto dentro de los egresos está la inversión del proyecto. Esto entonces en parte ha determinado estos saldos negativos durante octubre y noviembre. También hemos visto que hay una mayor concentración del ingreso ganadero. Antes teníamos, acá ven, 3 barras, la de diciembre, enero y febrero. Acá la tenemos concentrada toda en diciembre. Hay un mayor ingreso de trigo, es esta barrita de enero, que antes era más cortita. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos más hectáreas de trigo. Hay un mayor ingreso de soja, porque tenemos más hectáreas de soja, pero ¿qué pasa? Hay una menor venta de maíz. Acá estamos suponiendo que tanto la soja como el maíz se estarían cosechando en mayo. Entonces, fíjense que la barra esta prácticamente tiene el mismo alto que la barra de acá. O sea, los ingresos, que son ingresos agrícolas de mayo, prácticamente no se modifican debido a que hay menores ventas de maíz, es decir, que el ingreso financiero del maíz cae porque damos maíz para el feedlot, pero es compensado por el mayor
ingreso de la soja por el hecho de tener más hectáreas. Con lo cual ahí no hay una variación importante en el ingreso agrícola en el mes de mayo. Y terminamos, sí, con un menor saldo acumulado final. Si bien es positivo, el saldo acumulado es menor al saldo acumulado que teníamos sin proyecto. Acá ven un poco cómo puede ocurrir, cómo es muy común que una empresa que está creciendo o que está generando proyectos de inversión muchas veces complica su situación financiera y pareciera como que el presupuesto financiero es menos viable que sin haberse quedado tranquilo sin hacer nada. Sin embargo, desde lo económico estamos generando un negocio que sería rentable, el BAN, en la medida que el BAN sea positivo, o sea que la TIR compense el costo de oportunidad. Sin embargo, a pesar de que el proyecto pueda ser rentable, complica un poco la situación financiera de la empresa. Era muy buena la situación financiera, hasta demasiado excedentaria, y ahora tiene algunas complicaciones ahí, sobre todo en la primavera, ¿no? Es decir, que nunca de un presupuesto financiero podemos sacar una conclusión acerca de la rentabilidad de la empresa, ¿no? Acerca de aspectos económicos de la empresa. Bien, entonces tendríamos entonces que trabajar sobre el tema crédito, sobre el tema financiamiento. Esto lo dejamos para después, para más tarde, para verlo después, pero en principio ahí tendría que sacar un crédito y financiar el proyecto externamente. Vamos al análisis, la evaluación desde el punto de vista del riesgo. Y ahí tenemos distintas herramientas posibles. El análisis de sensibilidad, el análisis de escenarios, la simulación probabilística Monte Carlo, el punto de indiferencia y la evaluación cualitativa del riesgo. Acá hay algunos autores que a lo que es punto de indiferencia y análisis de sensibilidad lo consideran como un aspecto más del criterio económico. Y en realidad está bien, me aporta también más información económica. Está muy ligado el análisis de sensibilidad y el punto de indiferencia, está muy ligado a los resultados económicos. O sea que también pueden ser vistos como evaluación, una continuación de evaluación desde lo económico, pero también tiene conclusiones sobre el riesgo, sobre qué pasaría si varían determinadas variables a futuro y qué impacto tendrían. Pero bueno, en la medida que yo con el análisis de sensibilidad puedo determinar los factores críticos que hacen al negocio, ahí lo estaría evaluando también o me está dando información adicional para una evaluación desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista del riesgo. Vamos a ver un poco de este análisis de sensibilidad, considerándolo como un factor de análisis del riesgo. Bueno, teníamos, ¿se acuerdan? Los 4 cuadrantes con sus valores para el proyecto, para el flujo de fondos relevante, esto es antes de impuestos, y hemos llegado a este saldo anual de $39.292. Y habíamos visto que un valor muy importante en estos 4 cuadrantes era el del maíz para la venta, $97.000 negativos, porque sería una disminución de ingreso, es uno de los valores más importantes, como vemos acá, en relación al resto de las variables, ¿no? Supera el impacto del mayor margen agrícola, ninguna disminución de egreso por sí misma se compara a este valor, el total sí, pero ninguna en forma individual. El ahorro de invernada es un factor importante, son $54.000, pero la disminución de ingreso proveniente de la no venta de maíz es uno de los factores más importantes. Otros factores que también tienen peso son los márgenes de soja y de trigo, que ambos combinados generan estos $70.000 en conjunto, ¿no? Pero bueno, también son importantes. Y como dije recién, el ahorro de la invernada, $54.000, otro factor. Entonces, fíjense cómo desde el punto de vista del presupuesto de fondos, del flujo de fondos relevante con el método directo, también obtenemos información de cuáles variables parece que están teniendo una alta participación en la determinación del resultado. Lo que hay que ver también no solamente puede ser que sean factores de alto impacto cuantitativo, como lo que estamos viendo, pero lo que no nos dice esto es qué posibilidad de variación tienen, ¿no? O sea, por ahí decimos, sí, el margen de la soja y del trigo parece que son importantes, pero no pueden variar demasiado a futuro, o sí, o pueden variar mucho, Entonces, eso va a potenciar la importancia de esas variables. El ahorro de invernada parece ser un valor importante, pero a lo mejor es bastante cierto, no enfrenta una gran incertidumbre, no enfrenta una gran posibilidad de variación, con lo cual entonces
no generaría tanto riesgo, por más que sea importante en su participación numérica. Y así sería lo mismo el maíz a la venta, ¿no? ¿Qué puede pasar con el precio del maíz? ¿Podrá subir? ¿Podrá bajar? ¿O está bastante estable? De acuerdo a eso surgirá realmente la situación de cómo afecta el riesgo. Bueno, haciendo el análisis de sensibilidad no es más que tomar una variable aislada, una variable que la vamos a considerar independiente, o sea, una variable que podemos cambiar a mano, digamos así, y que va a repercutir en alguna variable dependiente, en el resultado. Es decir, ¿qué pasa con algún resultado a medida que varía una variable considerada independiente? Ejemplo acá, hemos tomado como variable independiente o input al precio del maíz. ¿Por qué? Porque son variables aleatorias que pueden variar, que pueden variar fuera de nuestro control. Nosotros individualmente no podemos hacer nada para modificar esa variabilidad, no tenemos ningún recurso, ninguna decisión que podamos tomar para interferir en esa posible variación. El precio del maíz es un precio que se define a nivel global, a nivel mundial, y es un dato, por eso lo consideramos como un input, y queremos saber qué pasaría con algunos resultados, en este caso con el BAN y con la TIR, en este caso antes de impuestos, a medida que el precio del maíz se modifica. Entonces ahí tenemos un análisis de sensibilidad. Una variable independiente que la hacemos variar dentro de un rango de situaciones posibles. Entonces decimos, bueno, si bien estamos estimando que el maíz podría valer de acá en más $185 la tonelada, creemos que podría caerse hasta un mínimo de 160 y podría subir hasta un máximo de 210. Y si creyéramos que la variación pudiera ser más amplia todavía, bueno, podemos seguir agregando más filas, ¿no? No hace falta tampoco que todos los saltos sean en la misma proporción. Acá vamos de 5 en 5, como ven, pero bueno, podría hacerse no necesariamente al mismo nivel en cada línea, en cada escalón. Y acá tenemos entonces los distintos BAN y las distintas TIR para cada situación, ¿no? O sea, este es el valor que habíamos calculado como determinístico, como hasta ahora, como el más probable, y vemos que en la medida que el maíz baja de precio, el BAN tiende a subir y la TIR tiende a ser mejor. En la medida que el maíz, en cambio, se encarece, el BAN empeora, incluso hasta puede llegar a ser negativo, es decir, que no cubre el costo de oportunidad, y esto ocurriría para precios por encima o alrededor de $205 en adelante, ¿no? Entre 200 y $205. Y bueno, recuerden que ¿qué pasaba? El maíz no aumentaba la superficie con proyecto, se mantenía igual. Al contrario, lo que había era una 90 de maíz. Entonces, claro, si tenemos un maíz que se vuelve muy caro en el mercado, de alguna manera hace que nuestro feedlot sea caro también, porque le estamos dando un maíz caro, que se ha vuelto caro. Entonces, el feedlot deja de ser competitivo, tendría costos altos, costos por no vender el maíz, y de alguna manera esto lo que nos está diciendo es, para precios del maíz muy altos, te convendría vender el maíz y no dárselo de comer al feedlot, ¿no? En cambio, si el maíz se abaratara, si el maíz cayera de precio, el BAN puede ser bastante superior a lo que hemos determinado en nuestro modelo lineal, en nuestro modelo más probable. La TIR, fíjense que podría descender hasta el 21,81, pero también puede ser de más del 39%. Entonces, con este pequeño análisis y sencillo análisis, tenemos mucha información nueva, ¿no? Muy valiosa esta información que nos da el análisis de sensibilidad y que nos permite ya no solamente disponer de una sola proyección puntual, sino una serie de disparos, digamos así, todo un abanico de situaciones que nos permite entonces contemplar e interpretar entre cuánto y cuánto podríamos estar esperando de BAN y entre cuánto y cuánto podríamos estar esperando de TIR. Y vemos que, bueno, si bien el BAN se hace negativo, no es tan negativo el valor, no estamos hablando de $1.200 y $7.400, y de todas maneras una TIR aceptable, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de una rentabilidad real del 23, 24, 21, 22%. O sea que se cae el negocio, pero tampoco queda totalmente destruido. ¿Qué podemos analizar acá a nivel numérico? Bueno, las proporciones de variación en términos porcentuales, ¿no? Acá calculo cuánto varía el maíz, el precio del maíz en estos escenarios que le pusimos,
¿Cuánto varía en relación al valor base fijado, en relación a los 185 dólares? Es decir, 160 dólares es un 13,5% menos que 185. Eso quiere decir. 210 dólares es un 13,5% más que 185. 190 es un 2,7% más que 185. Y 180 es un 2,7% menos que 185. Siempre me comparo contra el valor de base que hemos fijado en forma inicial, en forma determinística. Y lo mismo vemos que pasa con el VAN y con la TIR, cómo varían en relación a su VAN y su TIR en el modelo base. Es decir, obviamente 23.680 no varió nada respecto a sí mismo, pero si el VAN se me hace 54.781, esto implica que varió un 131% respecto a 23.680. O acá cayó 131% respecto a 23.680. Lo mismo con la TIR. Una TIR del, por ejemplo, 39,44% significa que varió un 28% respecto a 30,81%. No la variación absoluta, no es la diferencia, sino la variación relativa. ¿Cuánto varió 39,44 en relación a 30,81? Es decir, si 30,81 fuera el 100%, ¿cuánto es 39,44? Bueno, es un 28% más. Eso es lo que quiere decir. O 21,81 es un 29% menos que 30,81. Entonces, de esta manera vamos viendo la sensibilidad de los resultados VAN y TIR a la variación del precio del maíz, a la variación de la variable independiente. Entonces, acá están viendo que hay una alta variabilidad, una alta elasticidad de alguna manera, ¿no? Que cada punto que varía la variable independiente, cómo hace variar al VAN y a la TIR. Es lo que dice ahí, ¿no? Acá tenemos el promedio de variación, la variación media de la variable dependiente por cada punto de variación de la variable independiente. Es decir, acá, ¿qué se calculó? Se calculó la relación, por ejemplo, 131 que cayó el VAN en relación al 13,5 que subió el precio. Es decir, que se amplificó la variación. Por cada 1% que aumentó el precio del, o que puede aumentar el precio del maíz, el VAN empeora en un 9,7%. Por cada 1% que aumenta el maíz, el VAN cae 9,7%. O sea, 1 a 9 o 1 a 10. O sea que prácticamente se multiplica por 10 la variación. Fíjense, ¿no? 13,5 contra 131. 2,7 contra 26%. ¿Ven? Casi es por 10. 8,1 es 78 a 79. Casi 10 veces más. 5,4 es 52. O sea, por cada 1% que varía el precio, el VAN varía 10%. En verdad, 9,7. Y acá esto me está diciendo, por cada 1% que varía el precio, la TIR cambia 2,15. O sea, multiplica prácticamente al doble. El VAN al 10. La TIR al doble. Fíjense, por ejemplo, 10,8, 22 de variación en la TIR. El doble. 8,1 el precio, 17,3, casi el doble. O sea, cada 1% que varía el precio, la TIR varía 2%. No 2% absoluto, repito. No es que si era 30,81 va a pasar a 32,81. Sino 2% de 30,81. Esto, de alguna manera, es la pendiente de las rectas de variación respecto al precio del maíz, o de la variable independiente. Y se puede calcular con esta función que tiene el Excel, ¿no? La función pendiente, rango de la variable dependiente y rango de la variable independiente. Bueno, es lo que tienen acá, ¿no? ¿Cuánto varió el porcentaje de VAN y de TIR por cada 1% de variación del precio? O sea, dividir esto dividido esto o esto dividido esto. Este 9,7 es 131,3 dividido 13,5 y este 2% es 28% dividido 13,5. Y así para cada uno
Y de ahí fue que surgieron estos valores dependientes, ¿no? Que sería el promedio. Bueno, en este caso es una constante porque es una línea recta. Esta no es recta, por eso cambia la pendiente, pero se mantiene siempre alrededor de este valor del 2,11, que vendría a ser el promedio de las variaciones. ¿De qué me sirve esto? Y bueno, porque cuanto mayor pendiente tenga una variable dependiente respecto a la variable independiente, quiere decir que ese negocio es más sensible a esa variable. De alguna manera me permite identificar los factores críticos del negocio. ¿Cuáles son las variables que cambiando muy poquito pueden determinar grandes cambios en el resultado? Y al revés, ¿cuáles son las variables que puedan cambiar mucho y que no afectan tanto al resultado? Entonces serían variables que no me tendrían que preocupar tanto en su evolución porque no afectarían al negocio. En este caso hemos visto que el precio del maíz tiene una alta sensibilidad, ¿no? O sea, el BAN y la TIR son muy sensibles al precio del maíz. Es decir, que es una variable que hay que ir siguiéndola. Podría ocurrir que si el precio del maíz sube, el proyecto no sea tan rentable como lo hemos previsto. Acá lo tienen, el mismo análisis está hecho para el margen bruto de la soja, ¿ven? Habíamos puesto $260 y acá consideramos una serie de escenarios, desde 210 a 310. Bueno, lo mismo, cómo cambia el BAN y la TIR. En este caso, cuando cae el margen bruto, cae el BAN y cae la TIR. Recién con márgenes brutos menores a $210 o entre 220 y 210, el BAN se empieza a ser levemente negativo. Y lo mismo, el análisis de la pendiente, de cuánto varía cada variable dependiente en relación a 1% de variación de la variable independiente, que en este caso sería el margen bruto, que en realidad detrás del margen bruto está el rinde o está el precio, ¿no?, del cultivo. Lo mismo acá con el trigo, también, tomando como base 240, que era el valor que habíamos puesto, y las variaciones relativas respecto a ese valor. De vuelta, con márgenes brutos menores a 190, el BAN ya se hace algo negativo. Acá tenemos la duración de los días de encierre, la duración del encierre, cuántos días de filo, le habíamos puesto 80 días, pero bueno, puede ser menos, puede ser más. Acá vemos que en la medida que la duración supere los 90 días, el BAN se hace negativo. Claro, la duración, pero sin cambiar el peso de venta. Esto sería, en realidad, ¿qué sería esto? Sería ganancia de peso vivo. Es decir, si yo no cambio el peso de venta y me aumenta la duración, con lo cual siguen corriendo costos, ¿no? Costos de alimentación, costos de personal, etcétera. Eso significa que está reduciéndose la ganancia de peso diaria, ¿no? Entonces, logro el mismo peso de terminación, pero necesito más días. Si eso ocurriera, bueno, si me paso en 10 días más respecto a lo que hemos presupuestado originalmente, fíjense cómo el BAN pasa a ser negativo. Y se puede hacer muy negativo, Ya con más de 105 días de duración, el BAN se me hace 48.000 y pico de dólares negativo. O sea que no cubre el costo de oportunidad. Y las pendientes, fíjense que la pendiente otra vez 9,7, es muy parecida a la del precio del maíz, ¿no? Y la TIR. Y acá tenemos otro análisis de sensibilidad para el nivel de la inversión. ¿Qué pasaría si a la hora de construir los corrales y los bebederos, los comederos o el mixer, los precios cambian? Los precios en dólares, ¿no? Bueno, si en vez de $114.000 la inversión pudiera ser de $80.000, y la TIR más que contenta, ¿no? Aumentó el 46%. Ahora, si yo, en cambio, se me encarecieran las instalaciones, la TIR caería al 24,9%. Y el BAN se hace prácticamente cero. Todavía no es negativo, pero cae significativamente. Y siempre las pendientes, ¿no? Tendríamos acá una pendiente intermedia, 4,6 para el BAN y 1,4 para la TIR. Bueno, y acá lo mismo para los gastos directos de la recría, también con una pendiente intermedia y también afectan al negocio. Es decir, ¿qué pasa si varían los gastos directos de la recría a pasto? Y acá, ¿qué pasa si varían los gastos de encierre, sin considerar el maíz? Si es más cara la mano de obra, la sanidad, los otros recursos de alimentación que no sean maíz, los otros alimentos que compongan la dieta. De vuelta, si los gastos de encierre superan $40.000, el BAN se hace bastante negativo. Entonces,
el análisis de sensibilidad me va marcando zonas, me va diciendo entre qué variable y qué variable el negocio sigue siendo conveniente y a partir de qué punto el negocio deja de ser rentable. Me da una idea de alternativas. No calcula un solo resultado puntual, sino una serie de situaciones dentro de las cuales supongo que estará la realidad en algún momento cuando llegue. Bueno, acá está la superficie de praderas adicionales, es decir, serían la superficie de praderas con la que me quedo, con lo cual implícitamente estoy evaluando la liberación de hectáreas, ¿no? Cuantas menos hectáreas de pastura me quedo es porque libero más hectáreas, entonces puedo hacer más trigo y más soja. Por ejemplo, si pudiera reducir la superficie de praderas a cero, o sea, pasar todo a agricultura y quedarme sin praderas, si eso fuera posible, estaría liberando 380 hectáreas para agricultura y fíjense, claro, el VAN y la TIR enormes, ¿no? La TIR supera el 55%, el VAN $118.000 en vez de los $23.000 que habíamos presupuestado inicialmente. Es decir, el impacto de liberar hectáreas, si pudiera liberar más hectáreas de las que estoy pensando, si eso fuera posible, ¿no? Acá está explicando lo que recién dije, ¿no? Es la superficie praderizada con proyecto. Finalmente, el peso de salida. ¿Qué pasa si varía el peso de salida? En este caso estoy manteniendo constante la duración. O sea, ¿qué pasa si con la misma duración del engorde el peso de salida es mayor? De vuelta, en el fondo la variable que está detrás de esto es la ganancia de peso vivo. Es decir, ¿qué pasa si manteniendo la duración del encierre la ganancia de peso vivo aumentara y permitiera entonces, en vez de salir los animales con 390 kilos devastados, los pudiera salir con 430 kilos? Bueno, en ese caso, o al revés, ¿no? Si los puedo vender con menos kilos. Y acá tenemos entonces las variables críticas del proyecto, la identificación de las variables críticas del proyecto. En la medida que más pendiente tenga, son las pendientes de las distintas variables. En la medida que más pendiente tengan, más críticas son para el negocio. Lo que no nos dice esto es, como dije, la posibilidad de variar que estas variables tengan, ¿no? Pero sí me dice cuáles son las que más afectan al VAN o a la TIR. Y básicamente son el precio del maíz, la duración del encierre, y que también la duración del encierre impacta por el consumo de maíz, en definitiva, ¿no? Impacta por ese valor de maíz de mercado, que, como ven, es una variable importante. O sea, ¿qué le pasa al precio del maíz? Incide mucho en el VAN y la TIR del proyecto. También los gastos directos de la recría. En la medida que esos gastos varíen, también van a generar impacto en el VAN y la TIR. Gastos de la recría pastoril con proyecto. Es decir, esto es lo que genera una disminución de egresos. Es decir, cuánto más me pueda ahorrar de gastos de la ganadería a pasto por encerrar, bueno, muy importante también el impacto que ese ahorro de gasto pastoril puede tener sobre los resultados del proyecto. Y acá también el peso de salida, sería la variación del peso manteniendo constante la duración, manteniendo constante los costos, salvo el maíz, y el precio de venta. Ese también tiene impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque si varía el peso, varía el resultado del negocio también. Bueno, y esto lo puedo graficar en forma de líneas o curvas, en donde pongo en el eje horizontal la variación de la variable independiente y en el eje vertical la variación de la variable dependiente. Es decir, por ejemplo, esta línea de acá, que sería la superficie praderizada, es cuánto varía la superficie praderizada y cuánto varía el VAN, esto es sobre el VAN. Cuánto varía el VAN al variar en porcentaje la superficie praderizada. Cuanto más vertical sea la recta, cuanto más paradita esté, más crítica es esa variable, o sea, más pendiente tenga. Cuanto más horizontal, en cambio, se encuentre la recta, menos crítica es. Si fuera totalmente horizontal, ¿qué quiere decir? Que puede variar esa variable internamente, pero no la va a hacer variar
al van, no lo va a hacer variar al van, o sea, no va a tener una variación sobre el eje vertical. Ahí tenemos entonces las variables más importantes. Las variables más importantes son el precio del maíz, la duración del encierre, los márgenes brutos agrícolas también, los gastos directos de la recría, como recién les dije, y el peso de salida. Estas son las variables que más inciden en el van y la TIR. El precio neto de venta y el precio de compra, como ven, no inciden para nada. ¿Por qué? Porque tanto que haga la invernada pastoril como que haga el feedlot, eso afecta a los dos de la misma manera. Repito, salvo que creyera que el precio del feedlot pudiera tener alguna diferencia respecto al precio de la hacienda terminada a pasto. Puede ser a favor, puede ser en contra, ¿no? Depende del mercado. Y acá tenemos un análisis de escenarios. En general decimos análisis de escenarios cuando se trabaja con más de una variable input o independiente. Entonces ahí ya estamos construyendo escenarios. En este caso hay dos variables nada más, el margen bruto de la soja y el precio del maíz. Y lo que está en el cuerpo de la tabla es el van del activo antes de impuestos. Entonces vamos viendo distintas combinaciones de variables independientes. ¿Qué pasa si aumenta el margen de la soja? ¿Qué pasa si aumenta el precio del maíz? ¿Dónde tenemos en este caso el escenario más favorable de todos, que nos estaría dando un van del 72.000 y pico de dólares? Y bueno, con un margen de la soja alto, mayor a $300, y un precio del maíz bajo, menor a o de 165 o menos, ¿no? Esa sería la mejor combinación. En el otro extremo tenemos un van negativo en $25.000 en el caso que el precio del maíz esté en $205 y el margen de la soja sea menor a 210. Lo que no tenemos acá es probabilidades de ocurrencia, ¿no? No sabemos cada numerito de estos qué probabilidad tiene de que ocurra. Están todos al mismo nivel. Pero por lo menos me marca zonas, me delimita situaciones. Me dice entre cuánto y cuánto podría ocurrir, podría darse los distintos valores y cuál es la fluctuación de mi resultado esperado. Y acá vemos una zona de indiferencia, ¿no? Distintas combinaciones de precio del maíz y del margen de la soja que delimitan la zona del van negativo del van positivo. Bueno, estos son los dos inputs. A veces los escenarios se hacen con más de dos, no en forma de un cuadro, sino que se pone, no sé, 2 o 3 precios de maíz, 2 o 3 márgenes de soja. Es decir, se trata de diseñar situaciones posibles, pero ya hay que conocer ahí el escenario para diseñar situaciones posibles y calcular resultados ante esos puntos o variables concretas. Bueno, y acá tenemos el output, que es el van del activo en este caso. Bien, vamos a pensar ahora algunas cuestiones respecto al criterio de evaluación estratégico. Hemos visto entonces el criterio económico, el criterio financiero, el criterio de riesgo con el análisis de sensibilidad. Vamos a plantear algunas cuestiones referidas a la evaluación estratégica del negocio. Ahí tenemos muchas herramientas, algunas de ellas, bueno, todo lo que hace al planeamiento estratégico del negocio, matrices como la matriz de Ansoff, la matriz de Porter, la matriz del Boston Consulting Group, el cuadro Canvas, el cuadro de mando integral, y etcétera, etcétera. Hay un montón de herramientas, de metodologías, de sistemas de análisis y de pensamiento estratégico para generar un marco conceptual que haga la estrategia del negocio. En este caso, lo que podemos decir es que como objetivo este proyecto se propuso producir más de lo mismo, ¿no? Hay distintas alternativas cuando uno plantea un proyecto de inversión. Muchas veces es para resolver un problema, sería un proyecto más defensivo. Muchas veces es para entrar en nuevos mercados con los productos que ya tengo. Otras veces es para desarrollar productos nuevos que hasta ahora no he desarrollado, o seguir produciendo lo mismo pero en mayor escala, aumentar la facturación. ¿Qué es este caso? En este caso seguimos con la soja, seguimos con el trigo, pero con más hectáreas y con la misma cantidad de kilos de carne producida. Eso no varía. Es decir, que producir más de lo mismo se puede hacer en base a eficiencia o en base a tamaño. En este caso es en base a tamaño. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo más hectáreas. Tamaño es
el tamaño del recurso, o de la superficie o de las unidades que asignemos a cada actividad. Entonces, acá estamos mejorando, aumentando la producción agrícola por aumentar vía aumento de escala, aumento de hectáreas asignadas a la agricultura. Entonces, acá hay netamente un objetivo que tiene un componente expansivo basado en más tamaño agrícola. Esto es importante para ver qué rentabilidad le voy a pedir al negocio y qué importante va a ser el criterio económico para mi evaluación. ¿Por qué? Porque si mi encuadre hubiera sido resolver un problema, no me importa tanto la TIR de ese proyecto, porque a lo mejor el impacto lo voy a tener en otra actividad, no dentro del mismo proyecto. Y además porque fue un proyecto defensivo, no buscaba tanto ganar en sí, sino sacarme un problema de encima, ¿no? O estar más tranquilo. En cambio, si yo tengo un proyecto más expansivo, como podría ser este, o entrar en nuevos productos o en nuevos mercados, en general ahí sí voy a ser un poco más exigente en términos de rentabilidad económica, le voy a pedir más al proyecto porque también generalmente estoy corriendo más riesgo. Con lo cual ven que todo va de la mano. Cuando hablamos de los distintos criterios de evaluación, los separamos en puntos de vista para poder realizar el análisis, pero a la hora de tomar la decisión se mezcla, hay que de alguna manera integrar los distintos puntos de vista, los distintos criterios. Bueno, alternativas entonces de crecimiento, la matriz de Ansoff ya lo estaba planteando, que había 4 posibilidades, ¿no? Seguir con el producto actual en el mercado actual, y eso es una estrategia de penetración que sería un poco la que estaría desarrollando acá este productor Don Julio, porque está produciendo más de lo mismo, al mercado actual con el producto actual. Y bueno, acá tienen las otras alternativas, ¿no? Entrar en nuevos mercados, desarrollar mercados, o desarrollar productos, o los dos al mismo tiempo, productos nuevos para mercados nuevos, la diversificación. Bueno, finalmente nos queda el tema del financiamiento. Vamos a ver rápidamente qué podemos decir del financiamiento. Bueno, se evalúa la posibilidad, bueno, yo diría en todo caso lo que podemos hacer es un cortecito acá, en este video, para no hacerlo tan largo, y vamos a hacer entonces después un tercer video donde vamos a incorporar el aspecto financiamiento para este proyecto de terminación a corral. Así no se nos hace tan largo el video. Entonces, hemos visto las etapas de formulación en el primer video, hemos visto ahora la evaluación desde el punto de distintos criterios de punto de vista en este segundo video, y nos queda pendiente aspectos de financiamiento del proyecto. Hemos llegado a la conclusión de que el proyecto generaba algún tipo de merma en la liquidez y de déficit de liquidez en algunos meses para la empresa, con lo cual teníamos que ver la posibilidad de obtener algún tipo de préstamo para financiar el proyecto. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar ahora y vamos a formular en el tercer video que nos estaría quedando. Muy bien, este lo dejamos acá. Muchas gracias. Hasta luego.